Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Estoy compartiendo la pantalla con la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo bien? Sí, ingeniero, se está viendo. Eso es excelente. Muy bien, entonces vamos a continuar. Un aviso, seguramente ya están todos al tanto. El día de mañana hay un proceso de elecciones en la facultad, en la universidad en realidad, y nos han instruido que no van a haber actividades académicas. En ese sentido, bueno, no hace falta que mañana se conecten. ¿De acuerdo? La siguiente clase, después de esta, va a ser directamente el día lunes. ¿De acuerdo? Eso por favor, para que no me estén esperando, y seguramente en todas las materias va a ocurrir lo mismo el día de mañana, ¿no? Bueno, ingresando en nuestro avance, eh, nos habíamos quedado en el principio de Pascal, la última clase, es lo que estamos viendo en la pantalla, y hoy vamos a terminar con la parte teórica, ya para después dedicarnos exclusivamente a hacer ejercicios. El principio de Pascal, recapitulando un poco, indica que si hay un excedente de presión, una presión adicional, una presión extra, aplicada a un fluido que se encuentra encerrado, contenido en algún recipiente, este excedente de presión se va a transmitir por igual a cada porción del fluido y de las paredes del recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Puede parecer algo hasta bastante intuitivo, bastante fácil de entender, pero tiene implicaciones interesantes como la que hemos visto en la última clase de los sistemas hidráulicos. Ahí tenemos la figura en la pantalla, cómo cuál es el principio básico de una gata hidráulica. Entonces tenemos dos, vamos a poner aquí un puntero, tenemos un tubo en U, como el que se está viendo acá, con una sección pequeña y una sección grande, y la presión adicional debido a la fuerza F1 es F1 sobre A1. Esa presión tiene que ser la misma sobre todos los puntos del fluido y del recipiente que lo contiene. Entonces, cuando nosotros llegamos al lugar donde está A2, pues la presión es la misma, sigue siendo P, pero ahora como tenemos otra área, la presión se calcula como F2 sobre A2. Entonces se llega a esa relación que habíamos visto en la última clase entre fuerza 1 sobre A1 igual a fuerza 2 sobre A2, dando como resultado que la fuerza 2 es igual al cociente de áreas por la fuerza 1. Si ese cociente de áreas es grande, es decir, la relación entre el área 2 sobre el área 1 es grande, por ejemplo acá 10 veces mayor, entonces la fuerza F2 es 10 veces la fuerza F1, habiéndose logrado con esto un multiplicador de potencia. Este es el principio básico con el cual se construyen, se fabrican estas máquinas hidráulicas, estos sistemas hidráulicos. Obviamente hay detalles ingenieriles que, bueno, de eso se encargan nuestros colegas del área de mecánica, de electromecánica, y para volver esto una realidad en la práctica, ¿verdad? Para que existan estos sistemas hidráulicos en las máquinas. Pero el principio físico es el que estamos mostrando acá. ¿Ya? Ahí nos habíamos quedado y ahora vamos a pasar a ver un otro concepto importante. Seguimos dentro de la estática de los fluidos y en este caso hablamos de los problemas de flotación. Tiene mucho interés práctico todo lo que tiene que ver con la flotación. ¿Ya? Hay un principio en física que se conoce como principio de Arquímedes, que permite calcular la fuerza de flotación, también conocida como fuerza de empuje, también conocida como fuerza boyante. La palabra boya representa algo que flota, ¿de acuerdo? Eso es una boya, básicamente cualquier objeto que flote en el agua hace ese papel de una boya. Obviamente, eh, la geometría más parecida a la de la pelota que estamos viendo en la figura es lo que se entiende como
como una boya, algo así. O sea, el bote no va a ser una boya. Pero entiéndase que cuando se habla de fuerza boyante se está hablando de una fuerza de empuje, esa que permite que los objetos no se vayan hacia el fondo del recipiente o hacia el fondo del lago, del mar, de lo que sea, sino permanezcan flotando. ¿Ya? El concepto es muy interesante. Fíjense en el lado izquierdo de esta lámina, dice que vamos a aislar un elemento arbitrario de un fluido en equilibrio. Ustedes piensen en el recipiente con agua, por ejemplo. Ahí está el agua. No hay nada más que solamente el agua. ¿Ok? Y esa línea punteada que ven en la figura representa un elemento del propio fluido que ha sido aislado. ¿De acuerdo? Entonces esto necesito que ustedes usen su imaginación. Esto es una abstracción. En la realidad, si nosotros estuviésemos mirando este recipiente, veríamos un recipiente con agua en reposo y nada más. ¿De acuerdo? Pero ahora vamos a imaginarnos ese elemento que tiene un cierto peso, podríamos llamarle peso de fluido, que tiene un centro de gravedad que está marcado en la figura como CG, y es evidente que como todo el fluido está en reposo, ese pedacito que hemos aislado también lo está. Eso significa que está en equilibrio estático. Eso significa que la suma de fuerzas sobre este volumen vale cero. Bueno, por el solo hecho de tener una masa, este fluido tiene un peso, este pedacito tiene un peso, y es este peso que tenemos marcado aquí. Bueno, no está muy bien el puntero, no importa. El peso que estamos viendo ahí marcado como una fuerza hacia abajo. Ahora, fíjense que, primero que nada, hay unas fuerzas que van del exterior, o sea, del resto del fluido, hacia nuestro volumen que ha sido aislado. Son fuerzas todas perpendiculares. ¿Por qué? Porque provienen de una presión. La presión, recuerden ustedes, es la fuerza normal dividida entre el área. La fuerza tiene que ser aplicada de manera normal. Ya hemos visto en las clases previas que eso es lo que hace un fluido. La presión la ejerce por medio de una fuerza siempre perpendicular a la superficie. En este caso, el resto del fluido ejerce una fuerza y una presión en el sentido en el que indican esas flechas sobre nuestro volumen aislado. Pero es fácil darse cuenta que esas fuerzas se oponen entre sí. Vean que todas esas fuerzas son iguales entre sí y se oponen. Por lo tanto, terminan cancelándose. ¿De acuerdo? Entonces nos podríamos concentrar solamente en el peso del fluido y vean que oponiéndose al peso del fluido hay una fuerza denotada por una letra B, B mayúscula. Esa B viene de boyante y representa la fuerza de empuje. En algunos textos de física tal vez aparezca con la letra E de empuje, no importa, al final es la fuerza que permite la flotación. ¿De acuerdo? Entonces está claro que esa fuerza tiene que ser igual al peso, no hay otra opción. Porque de otro modo no podría estar en equilibrio estático ese volumen que hemos aislado. Entonces fíjense la remarca que se encuentra debajo de la figura de la izquierda. Dice la fuerza de empuje que un fluido ejerce sobre un objeto parcial o totalmente sumergido es igual al peso desplazado por el objeto. Entonces, evidentemente, la fuerza B tiene que ser igual al peso del fluido. ¿Sí? Ahora, vamos al caso B, al caso de la flotación. ¿De acuerdo? En lugar de ese volumen que hemos aislado con esa línea punteada, ahora hagamos esto. Quitamos ese volumen de agua, lo vamos a desplazar y vamos a colocar en su lugar un objeto, el cual tiene su propio peso. ¿De acuerdo? La fuerza boyante, la fuerza B, que apunta hacia arriba, es igual al peso del fluido que ha sido desalojado. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Claro, nosotros podemos asegurar que cuando no estaba el fluido sumergido, cuando solamente había agua, ese volumen que posteriormente va a ocupar el objeto sumergido
ese volumen tenía un peso de fluido, y ese peso era capaz de ser soportado por el resto del fluido por medio de la fuerza de empuje B. O sea, no necesitaba ninguna ayuda el fluido para soportar ese volumen, y ese volumen tenía un peso igual al peso del fluido. Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido que posteriormente va a desalojar el objeto que se sumerge. ¿De acuerdo? De ahí viene la idea. Entonces, la ecuación que vemos marcada en la parte derecha dice B, fuerza B, igual a ρ G por el volumen. Claro, ¿de dónde viene eso? En realidad, la fuerza de empuje es igual al peso del fluido. Pero peso, ¿qué cosa es? Es masa por gravedad. Pero masa, ¿qué cosa es? Es densidad por volumen. Entonces queda densidad por volumen por gravedad. Justo la ecuación que está marcada en la lámina. Entonces, la fórmula que ustedes deben recordar es: la fuerza de empuje B es igual a la densidad del fluido desalojado por la gravedad y por el volumen del fluido desalojado. Fíjense que acá enfatizamos esto: la densidad y el volumen pertenecen al fluido que ha sido desalojado, no al objeto que está flotando. El objeto que está flotando tiene su volumen y tiene su densidad, pero no son esos los que entran en esta ecuación. Lo que entra es el volumen del fluido desalojado y la densidad del fluido desalojado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se garantiza que este objeto flote? Porque una cosa es que exista la fuerza de empuje y otra que el objeto flote. La condición para que el objeto flote es que el peso del objeto sea igual a la fuerza de empuje, en cuyo caso el objeto sumergido se mantendrá en equilibrio. Pero quedan las otras dos posibilidades: que el peso del objeto sea mayor a la fuerza de empuje, en cuyo caso el objeto simplemente se va hacia el fondo del recipiente, se hunde, porque no hay cómo compensar al peso propio del objeto. También queda la otra posibilidad: que el peso del objeto sea menor que la fuerza de empuje. En ese caso tendríamos una fuerza neta hacia arriba. El empuje es muy grande y el peso del objeto es muy chico. Entonces el objeto termina siendo disparado hacia arriba, más bien. En vez de hundirse, más bien sube hacia la superficie. Un ejemplo de esto último es la pelota de piscina que estamos viendo en la ilustración. La pelota de piscina tiende a quedarse en la superficie, a flotar, así como la estamos viendo en la figura. Si por alguna razón tuviésemos a la pelota sumergida, esta no podría quedarse ahí. Si nosotros sumergimos esa pelota y la dejamos libre, esa no se va a quedar a una profundidad. Lo que va a hacer es subir hasta la superficie y termina en una posición similar a la que estamos viendo en la figura. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el peso del objeto, en este caso de la pelota, es muy bajo y la fuerza de empuje es muy grande. Entonces el objeto tiende a subir. Esta es la clave para que se explique la flotación. Si dejamos a la pelota de piscina y nos vamos al bote que estamos viendo en la figura, pues este no es nada liviano. Estará hecho de acero, estará hecho de madera, etcétera. Materiales que son en sí mismos pesados. Materiales que son más densos que el agua, por cierto. El acero es bastante más denso que el agua. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, ¿cómo flota? Uno tiende a pensar que los objetos flotan en agua porque la densidad de ese objeto es menor que la densidad del agua, lo cual es cierto. Si yo tengo un objeto menos denso, este tiende a ir a la superficie y pues va a flotar en el agua. Y en general, entre dos fluidos cualesquiera, el más denso se queda en la base y el menos denso se va a la superficie. Eso está bien, pero esa sola explicación no demuestra por qué, o no explica por qué un bote de acero flota. Porque si la explicación fuese solamente la densidad, entonces el bote debería hundirse. Si el acero es más denso que el agua, el bote debería hundirse. Bueno, la explicación correcta no pasa solo por la densidad, entonces, sino es la densidad y
en realidad la fuerza de empuje. Como ustedes pueden ver, la fuerza de empuje es densidad del fluido desalojado por la gravedad y por el volumen. En realidad, ese volumen desalojado es la clave para entender esto. Si yo quiero que un objeto flote, este objeto lo que tiene que hacer es desalojar la mayor cantidad de volumen que se pueda. ¿De acuerdo? Un ejemplo de lo contrario, es decir, un objeto que no desaloja mucho volumen, puede ser una piedra. El problema de la piedra, una pequeña piedra, imagínense, la dejan en el estanque, en el vaso, en lo que sea. El problema de una pequeña piedra es que tiene justo la combinación equivocada para flotar. Tiene mucho peso y desaloja poco volumen. Entonces se va al fondo sin ninguna duda. En cambio, la pelota de piscina tiene la combinación justa. Ocupa mucho volumen, ¿no? Desplaza mucho volumen de fluido y tiene poco peso. Entonces la clave para flotar es tener mucho volumen pero poco peso. En el caso del bote, estos se diseñan con una geometría tal que desplacen una gran cantidad de volumen y con el peso, con el menor peso posible. En realidad estos botes son como galerías huecas, o sea, son solamente la cubierta, la carcasa, y adentro son galerías huecas. Se trata de aminorar lo más que se pueda el peso, pero al igual que con la pelota de piscina, desplazando la mayor cantidad de volumen posible. ¿De acuerdo? Ese es el concepto y vamos a utilizarlo en ejercicios más adelante. ¿Ya? Si hay alguna consulta, por favor, pueden hacerla. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que es la dinámica. Permítanme terminar con la teoría primero y luego recién hacer los ejercicios de uno. ¿Ya? Cuando dejamos a los fluidos en reposo y pasamos a los fluidos en movimiento, se habla de una dinámica de fluidos, de una hidrodinámica, que por cierto es bastante compleja. Recordemos que los fluidos pueden ser líquidos o gases, para empezar, y hay una gran variedad de estos. Si bien nosotros nos estamos enfocando solamente en el agua, o casi en su totalidad en el agua, hay que recordar pues que hay una gran cantidad de fluidos y estos pueden introducir complejidades. Miren los problemas que se pueden dar en un fluido real. Empiezo por la figura de la esquina derecha, donde se puede ver un aceite que está siendo vertido, parece que es un vehículo a donde está ingresando el aceite. Ese aceite tiene algo que el agua también tiene, pero que no es muy notorio, y es la viscosidad. Los aceites tienden a tener una alta viscosidad, algunos más viscosos que otros. Y claro, esa viscosidad le impide fluir. Lo contrario a una alta viscosidad sería una alta fluidez. ¿De acuerdo? Un fluido que se mueve casi sin oposición. La viscosidad está asociada a la fricción. Si pudiéramos mirar a escala micro o incluso a una escala más pequeña, notaríamos que hay fricción. Hay fricción. Las moléculas que componen este aceite o las partículas de fluido, pues friccionan unas con otras. Hay rozamiento y por eso es que se produce esa viscosidad. ¿De acuerdo? Esto matemáticamente complica la descripción del flujo. Muy complicado. No es fácil encontrar una ecuación que represente correctamente esa viscosidad. ¿De acuerdo? Yendo a la figura del centro, tenemos un cerillo, un fósforo, y se ve, bueno, el humo que está despidiendo el fósforo, y se alcanza a ver en la imagen. Eso es un fluido también. ¿De acuerdo?
gaseoso, y se distinguen dos zonas, una que dice la figura flujo laminar y otra que dice flujo turbulento. Entonces viene acá un concepto interesante, la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento. Podemos aprovechar la figura de la parte superior derecha, donde se ve un esquema de lo que es un flujo laminar y un turbulento. Vean, esas flechas representan las líneas de flujo. En el caso laminar, las líneas de flujo son todas paralelas entre sí. Es como que si yo pusiera una marca, una referencia, podría agarrar una hoja o cualquier otra cosa que sea capaz de flotar y lo dejo en el fluido, pues voy a notar que mi referencia se va a mover siguiendo la trayectoria marcada por las flechas. ¿De acuerdo? En el caso laminar, las líneas de flujo son todas paralelas entre sí, no se cruzan, mientras que en el flujo turbulento, que es lo que se ve abajo, las líneas de flujo se cruzan entre sí. Cuanto más se crucen, más turbulencia hay. Entonces, desde un punto de vista cinemático, uno podría decir, en el caso laminar, el movimiento es en una sola dirección, ¿sí? Todas las líneas de flujo apuntan en una sola dirección, por ejemplo, todas a la derecha, sobre el eje X, podríamos decir. Mientras que en el caso del flujo turbulento, no, el movimiento es un movimiento en el plano o seguramente un movimiento en el espacio. Entonces, estas líneas de flujo se están moviendo de forma tridimensional y se van cruzando entre sí. Bueno, eso es lo que se entiende por flujo turbulento. Y volviendo a la figura del cerillo, pues es eso lo que se ve, tal cual. Hay una primera zona de flujo laminar y posteriormente se vuelve el flujo turbulento. Se van mezclando las líneas de flujo. ¿De acuerdo? En la figura de la izquierda, dice flujo laminar alrededor de un obstáculo. Ahí se puede ver, esta es una fotografía de un experimento. Ustedes tienen un flujo, ¿sí?, laminar que está atravesando un obstáculo. Y vean cómo esas líneas bordean el obstáculo. La geometría del obstáculo es clave para poder ver cómo se van a distribuir estas líneas de flujo. ¿De acuerdo? Cuanto más redondeados sean los bordes, va a ser más suave la transición. Si nosotros, en lugar de ese obstáculo que tiene una geometría circular, pusiéramos algún obstáculo con una geometría puntiaguda, ¿sí?, trazos rectilíneos, pues el movimiento ya no sería laminar. Cuando llegue el flujo, puede ser aire, puede ser agua, ya no describiría un flujo laminar. Fíjense que esa condición de flujo laminar, de líneas paralelas que no se cruzan entre sí, no está limitado a un movimiento en una sola dimensión. También podría ser un movimiento en el plano, pero con tal que las líneas de flujo no se crucen entre sí. ¿De acuerdo? Esa figura de la izquierda con el obstáculo, repito, proviene de experimentos, y quiero decirles que en la carrera nosotros disponemos de un equipo muy, muy, muy importante para hacer estudios de este tipo de problemas con obstáculos y flujos, y es nuestro túnel de viento. Nosotros no trabajamos con agua, sino con viento, con aire, pero la idea es muy, muy parecida. Y tenemos otro laboratorio en la carrera, que es el laboratorio de hidráulica, en el cual se hace lo mismo, pero con agua. Entonces ustedes a lo largo de la carrera van a tener la oportunidad de visitar ambos laboratorios. El de hidráulica está fuera del campus, por la zona de agronomía, y el del túnel de viento lo tenemos en el edificio de laboratorios, en la facultad, al lado del laboratorio de resistencia de materiales. Entonces, bueno, se pueden estudiar estas cosas. Volviendo a la figura, reitero que cuando el obstáculo tiene bordes redondeados,
el flujo puede mantenerse laminar incluso atravesando el obstáculo. Esto es muy importante, se llama aerodinámica y lo saben muy bien los ingenieros cuando van a definir la geometría, por ejemplo, de un edificio. Si ustedes construyen un edificio alto, pónganle 20 pisos de edificio y tiene geometría rectangular, si tiene una planta rectangular, entonces cuando llegue el viento, el flujo va a ser turbulento. En cambio, si el edificio tiene una geometría circular o con bordes redondeados, pues el viento va a pasar de un modo más amigable, va a tender a ser laminar y no turbulento. ¿De acuerdo? Entonces todo esto está relacionado ¿con qué? Con una simplificación que hacemos en física. Como siempre en física hacemos simplificaciones cuando vamos a empezar a estudiar algo. ¿De acuerdo? Vamos a deshacernos de los componentes más complicados de la dinámica de los fluidos para llegar a lo que conocemos como fluido ideal. Fíjense lo que hacemos. Primero, al fluido lo vamos a tomar como incompresible. ¿Sí? Incompresible significa que no se lo puede comprimir, por lo tanto el volumen no va a cambiar. Por lo tanto la densidad va a permanecer constante. Ya con eso nos estamos deshaciendo de los gases, porque cualquier gas, el que sea, es altamente compresible. Por lo tanto, su densidad puede cambiar. ¿De acuerdo? Y eso complica la descripción matemática. Por lo tanto, nos vamos a limitar a fluidos con densidad constante. Fuera todas las sustancias gaseosas y nos quedamos con solamente los líquidos. El agua tiene la característica de ser un líquido bastante incompresible. Es muy difícil comprimir al agua. ¿Ok? Entonces cumple con esa condición. Segunda, que el fluido sea no viscoso, es decir, no haya fricción interna. ¿Sí? Que no pase lo que estamos viendo en la figura con el aceite. Si ustedes tienen una cubeta de agua y la tiran en el piso, el agua va a desparramarse como se deben estar imaginando que se desparrama. Pero si hacen lo mismo con una cubeta de aceite, el aceite no va a desparramarse como el agua, por esa fricción interna. ¿Ya? Nosotros vamos a suponer que no hay fricción. ¿Ya? El agua, afortunadamente, tiene una viscosidad baja en comparación con el aceite o con los aceites. Entonces, hasta cierto punto es todavía razonable pensar que no hay fricción. Tercero, el flujo lo vamos a tomar laminar. Vamos a suponer que las líneas de flujo son paralelas entre sí. Y además lo vamos a tomar estacionario. Cuando digo estacionario me estoy refiriendo a que el flujo no cambia con el tiempo. O sea que si yo me quedo a mirar cómo va transcurriendo, cómo va fluyendo el líquido, pues siempre voy a ver el mismo movimiento, el mismo flujo. ¿De acuerdo? No varía con el tiempo. Eso obviamente me limita a una gran cantidad de problemas. Si yo conecto una manguera a una pileta en la casa y abro el grifo, pues empieza a salir el flujo de una cierta manera. Si yo voy variando la apertura del grifo, pues me va a salir un caudal distinto y el flujo ya no va a ser estacionario. Me va a salir más o menos flujo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que este flujo va a ser permanente, va a ser estacionario más propiamente. Y la última suposición es que el flujo va a ser no turbulento. Esto va de la mano de que sea flujo laminar. Si es laminar, pues entonces no hay turbulencia. ¿De acuerdo? Si nuestro flujo cumple con esas cuatro condiciones, vamos a decir que es un flujo ideal, un fluido ideal. Nuestra física 2 no va a salir del marco de los fluidos ideales. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para resaltar los conceptos más básicos, más importantes y dejar los problemas más difíciles ya para los cursos superiores. Es tan complicado todo esto que al profesor de hidráulica 1 le va a tomar buena parte del semestre
ocuparse de la fricción, por ejemplo, o de la turbulencia, y va a necesitar ya una matemática distinta. Para que ustedes puedan abordar la turbulencia, por ejemplo, necesitan conocer cálculo vectorial, poder hablar de rotacionales, poder hablar de divergentes, y eso lo van a ir pues alcanzando cuando culminen su formación básica en matemáticas, los cálculos. Hasta eso no podemos hablar todavía de flujos turbulentos. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo limitado nuestro estudio, vayamos a las dos ecuaciones básicas de la dinámica de fluidos para fluido ideal. La primera de ellas es la ecuación de conservación de la masa, conocida como ecuación de continuidad. Básicamente lo que dice es que si hay un flujo que está circulando por un conducto, un canal, siendo un flujo ideal, sin pérdidas por fricción ni por nada de eso, el caudal tiene que permanecer constante. Y vamos a entender por caudal, como se ve en la figura, en la parte central de la lámina, vamos a entender por caudal a la comparación entre el volumen y el tiempo. ¿Cuánto volumen de fluido atraviesa una cierta sección del conducto o del canal por unidad de tiempo? Este caudal en principio no tiene por qué ser constante. O sea, la definición de caudal, quiero decir, la hacemos de un modo más general como la derivada del volumen respecto del tiempo. Esto se mide en unidades de metros cúbicos sobre segundo o cualquier otra unidad de volumen sobre tiempo. ¿De acuerdo? Este caudal se puede expresar también como el producto velocidad por área. Entonces, entiéndase bien en esta ecuación, en la definición entre el volumen sobre el tiempo, pero en la otra ecuación, en la que se encuentra abajo, tenemos al caudal expresado como el producto de la velocidad por el área. V es la velocidad del flujo y A el área de sección transversal. Ahora, como me he cuidado de principio de decir que el flujo es ideal, que las líneas de flujo son todas paralelas entre sí y demás, pues ocurre que nadie me va a preguntar dónde está la velocidad, de qué velocidad estoy hablando, de qué parte del fluido estoy hablando. Pues da exactamente lo mismo, pues, porque todas estas líneas de flujo son idénticas. Pues ¿de qué velocidad estoy hablando? De cualquiera de estas, porque todas son iguales. Cualquier punto en el fluido se mueve exactamente igual. Eso en la realidad no se da, porque por mucho que sea agua, hay fricción y sobre las paredes del conducto esa fricción es más notoria, o sea que la velocidad es más baja. Y en el centro del conducto la velocidad es más alta. Pero bueno, como he hecho tantas simplificaciones, mi velocidad es constante en toda la sección. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico velocidad por el área puede ser en esta figura el área 1, fíjense la parte de abajo, o el área 2 en la parte de arriba. Son dos secciones distintas en el mismo conducto. En ambos casos multiplico velocidad por área y el caudal, Q, tiene que permanecer constante. Ahora, antes de analizar la constancia del caudal, quisiera que se entienda por qué el caudal se puede escribir como velocidad por área. Fíjense en las unidades de velocidad por área. ¿En qué se mide la velocidad? Metros sobre segundo. ¿En qué se mide el área? Metros cuadrados. Entonces, multiplicando velocidad por área me va a dar metros cúbicos sobre segundo. Si bien esa no es una justificación teórica formal, pero al menos basado en las dimensiones les estoy justificando el por qué el caudal no solo se puede escribir como la derivada del volumen respecto al tiempo, sino también como la velocidad por el área. Y vamos a denotarlo, como pueden ver, por la letra Q mayúscula. Entonces, ahora que ya tenemos claro lo que es el caudal, vayamos a abordar el problema de la conservación de la masa. Si el caudal es constante, significa que siempre está pasando el mismo volumen de agua por unidad de tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren ustedes en esta figura. Aquí abajo tengo un área 1 relativamente pequeño, un área 1 más bien grande, en comparación
con el área 2 que tenemos arriba. Pero como el caudal tiene que ser el mismo, tiene que atravesar el mismo volumen por unidad de tiempo el flujo. O sea, cuando yo trate de medir el volumen que atraviesa, pues tiene que ser siempre el mismo. Como el área 1 es más grande, entonces el espesor, que ahí lo ven marcado como ds1, tiene que ser más chico. Mientras que en la parte pequeña, por acá, donde el área es un poco menor, como el área es menor y el volumen tiene que ser el mismo, entonces el espesor ds2 tiene que ser más grande. ¿Se dan cuenta? Pero al ser más grande, obliga a que el flujo recorra con una velocidad v2 más grande. Dicho de otra manera, cuando hay constricciones, reducciones del área, el flujo tiene que ser más rápido. ¿De acuerdo? Y eso se puede evidenciar si uno analiza también con la ecuación caudal igual velocidad por área. Fíjense que entre las secciones 1 y 2 tendríamos la situación de que velocidad 1 por área 1 tendría que ser igual a velocidad 2 por área 2. ¿De acuerdo? Esto obliga a que la velocidad 2 en este caso sea más grande porque el área 1 dividido entre el área 2 es un número mayor que 1. ¿Se dan cuenta? Bueno, toda esta explicación teórica justifica cosas que ustedes han tenido que ver más de una vez. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la figura de la parte inferior, donde está la manguera, está la persona regando algo y claro, todos ustedes han debido hacer esto de forma intuitiva un montón de veces. Si quieren que la velocidad del flujo sea mayor, que salga más rápido el flujo, lo que hacen es reducen la sección de la manguera, ¿no? De la salida. Al reducir la sección, obligan a que la velocidad sea más grande. Claro, el producto velocidad por área tiene que permanecer constante. Si reduce el área, obliga a que aumente la velocidad. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, no hace falta hacer un curso de física para darse cuenta que hay que tapar un poco la boquilla de la manguera para que la velocidad sea más grande. Pero ahora lo que estamos haciendo es ver una explicación de la física por qué esto funciona así. Una otra evidencia puede ser esta, que nos da el texto de Szymanski, menos evidente tal vez, pero si uno presta atención es el mismo concepto. ¿Sí? Este no es un fluido ideal, esto es miel, ¿no? Pero sirve para ilustrar el concepto. Vean cómo está cayendo desde una altura superior hasta una altura inferior, pero claro, debido a la gravedad, es un fluido en caída libre, la velocidad tiene que aumentar, como cuando nosotros soltamos una masa desde una cierta altura y a medida que baja, pues la velocidad aumenta. Entonces la velocidad V2 tiene que ser más grande que V1, no hay otra posibilidad, tiene que ser más grande. Pero la ecuación de continuidad obliga a que, ya que aumentó la velocidad V2, entonces el área disminuya. Por eso es que se forma un hilo fino, ¿no es verdad? Y cuanto mayor sea la velocidad, más fino va a ser ese hilo, más delgado, ¿verdad? Eso es algo que también es fácil de imaginar y ahora de explicar, ¿ya? Bueno, esa es la primera de las ecuaciones, la conservación de la masa o ecuación de continuidad. Y la segunda ecuación se conoce como ecuación de Bernoulli. Algunos pronuncian Bernoulli, no hay ningún problema, ambas son válidas. Es la conservación de la energía. Todos ustedes saben que en mecánica la energía se conserva siempre y cuando no exista fricción. Afortunadamente, al habernos cuidado de excluir a la fricción de nuestra discusión, pues sí podemos hablar de conservación de energía. Básicamente la energía pasa de cinética a potencial y viceversa cuando la tubería o el canal va de subida
o de bajada con cambios de altura. ¿De acuerdo? Acá tenemos en el lado izquierdo un segmento de una tubería donde tenemos las áreas A1 y A2, A1 más grande que A2. Las alturas, la sección 1 está a una altura Y1 y la otra sección Y2. Las velocidades V1 y V2. Fíjense, en flechas rojas aparece la fuerza, siempre de afuera hacia adentro. El volumen que estamos analizando, que está contenido entre A1 y A2, es presionado por el resto del fluido con una fuerza P1 por A1, donde P1 es la presión en aquel lugar, y desde arriba presión 2 por área 2. Entonces, podemos demostrar que hay una relación entre la presión, la altura y la velocidad por medio de estos tres términos que vemos en la parte central de la pantalla. Hay un término referido a la presión, otro referido a la energía potencial gravitacional y el otro referido a la energía cinética. Vean ustedes que el primero de ellos es simplemente P1, presión. El segundo dice ρGY1, es algo así como ρGH, ¿sí? Que me hace recuerdo a la energía potencial gravitacional. ¿De acuerdo? Esa energía para una masa m es masa por g por h, mgh. Pero recordando que la densidad ρ es masa sobre volumen, entonces tenemos pues, un equivalente a esto, ¿no? ρGY1 es la energía potencial gravitacional. Y el tercero de los términos claramente es de energía cinética. Un medio de ρ por la velocidad al cuadrado es similar a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Densidad, masa sobre volumen. Se nota que aquí tenemos todo expresado en unidades de presión, no de energía. Por eso es que en lugar de masa aparece la densidad. Bueno, lo que dice la ecuación de Bernoulli es que ese promedio, ese trinomio, esos tres términos sumados siempre dan un valor constante. El trinomio permanece constante si es que no hay pérdida de energía y si el fluido no trae viscosidad, por lo tanto. Vean el ejemplo de la figura. Es un edificio común y corriente y este es un problema del día a día. Nuestros ingenieros sanitarios se la pasan dimensionando, calculando y construyendo estas cosas. Tenemos una bomba en la parte inferior que se encarga de llevar el agua hasta la parte superior del edificio. Y básicamente hay que utilizar la ecuación de Bernoulli. La potencia que tiene que dar la bomba es la necesaria para trasladar el fluido de la parte inferior a la parte superior. Solo que nuestros ingenieros sanitarios saben muy bien que el agua no es un fluido ideal. Así es que esta ecuación en la vida real tiene una pequeña diferencia. ¿Se acuerdan cuando en mecánica, en física 1, decían ustedes, vamos a usar conservación de la energía? Ya, perfecto. Pero ¿y si hay fricción, qué hacemos? Decimos energía inicial igual a energía final más calor o más pérdida por fricción, decía. ¿Verdad? Aquí es lo mismo. La energía inicial, la energía en el punto 1, por ejemplo, es igual a la energía en el punto 2 más las pérdidas por fricción. Esas pérdidas en hidráulica van a aprender a calcular. Por ahora vamos a suponer que no hay pérdidas. ¿Dónde se producen las pérdidas? Pues se producen dentro de la tubería por fricción entre el agua y la propia tubería. Y aunque ustedes no lo crean, esas pérdidas sí son importantes, se reduce un poco la energía. Y hay que tomarlas en cuenta en un cálculo real. Pero para eso, paciencia, en los cursos de arriba podrán calcular tales pérdidas. Aquí en física 2 vamos a decir, bueno, no hay fricción. Y listo, energía inicial igual a energía final y todo muy fácil. ¿De acuerdo? La figura que ven en la parte inferior
es un dispositivo de los muchos que se utilizan para verificar la ecuación de Bernoulli, o más bien utilizando la ecuación de Bernoulli para medir algún parámetro importante en el flujo, como por ejemplo el caudal o la presión. Vean ustedes, tenemos el tubo, es un tubo horizontal, se aprovecha de hacer una constricción, es decir, una reducción en el área, y se ponen dos tubitos abiertos, verticales, por donde va a subir el fluido. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli se puede verificar que las dos ramas, los dos tubitos verticales, van a estar a alturas distintas. Esa altura h que ven, ese desnivel, es una señal de que las velocidades en los puntos 1 y 2 tienen que ser distintas. Y las presiones también, porque de otro modo la ecuación de Bernoulli no se cumpliría. Vamos a analizar este dispositivo y variantes de este en los ejercicios. ¿De acuerdo? Son muy, muy útiles en mecánica y en hidráulica. ¿Ok? Bueno, hasta ahí con la parte teórica. Y bueno, yo aquí les he dejado unos videos. Y por cierto, hace un par de días uno de sus compañeros ha dejado en la plataforma un enlace muy interesante que complementa lo que tenemos acá. Entonces yo les pido que le den una revisada. Vamos a ver si aquí mi conexión es más o menos buena como para poder ver esto. Ojalá ahí se pueda ver. Les he dejado el enlace para que ustedes vean en sus casas con comodidad, con audio, etcétera. Son verificaciones experimentales del tubo Venturi, que es el que estábamos viendo hace rato, y de la ecuación de continuidad y de Bernoulli. ¿Sí? Se está viendo la dirección, el video. No, y que solo se ve la diapositiva. Sí, mi conexión está bastante lenta hoy día, lamentablemente, para variar. Bueno, tienen ahí el enlace, por favor revisen los videos por cuenta propia. ¿Ya? Son muy buenos. Hay mucho video muy ilustrativo en la red. Pues aprovechenlo. Ahora todo se ve en YouTube y uno puede acceder a laboratorios que de otra manera no hubiese podido hacer. ¿Sí? El video de la derecha trae mezclada una simulación computacional, pero ilustra lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Estamos aquí. Yo voy a pasar, a ver, un segundito. Aquí está el enlace que ha compartido su compañero Saúl y nos ha dejado una simulación del PET. Este PET es bastante conocido en física. Si ustedes pueden explorar un poco el sitio web, van a encontrar muchas simulaciones, no solo de mecánica, de fluidos, de ondas, de óptica, hasta de física cuántica. Hay simulaciones muy bonitas de la Universidad de Colorado. ¿Ya? Y el enlace que ha dejado acá su compañero es justamente para el tema de Bernoulli, lo que estamos analizando ahora, ¿no? Pero bueno, esto está cargando y por lo visto, al menos hoy parece que no vamos a poder verlo. Revísenlo por favor, es bastante bueno, bastante útil. Con esto he completado la parte teórica, ¿ya?
Si ustedes tienen alguna consulta que hacer, por favor, pueden hacerla ahora. Ahí está la simulación, parece que ahora puede salir. Son, digamos, son simuladores bastante intuitivos. Uno puede, fíjense aquí por ejemplo, dice presión de fluido y flujo. Acá podemos abrir la pileta y podemos ir viendo distintas variantes. Acá por ejemplo, no sé si se nota, se abre el desagüe. Este problema del desagüe, por ejemplo, lo vamos a analizar nosotros, ¿sí? Tiempo en el que se llena un tanque para un cierto flujo, tiempo en el que se vacía el desagüe dependiendo de la abertura. La abertura pequeña se vacía lento, la abertura más grande vacía más rápido. Uno puede ver esto, ¿sí? Aquí podemos añadir una regla para poder hacer lecturas. Inge, también se puede usar ese relojcito de la presión. Correcto. Todos estos elementos que han sido añadidos aquí se pueden ir incluyendo. Acá tenemos como grilla, acá tenemos la presión, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se utiliza la presión. A ver, tú ya. Se lo debe arrastrar nomás. Oh, ya, excelente. Acá podemos, miren qué simpática esta animación. Nosotros, si tenemos a nuestro medidor de presión fuera del recipiente, pues tenemos una presión de 101.321 kilopascales, o lo que les había anotado en la presentación, 1.01 por 10 a la 5 pascales. Esta es la presión atmosférica. Si nosotros nos introducimos un poco en el fluido, esta puntita es la que está midiendo, ¿no? La parte de abajo. Vean cómo la presión va aumentando. Y cuanto más al fondo estamos, mayor es la presión. Y se va viendo acá. Entonces acá tenemos la posibilidad de anotar la variación de la presión con la profundidad. Ustedes podrían ir tomando datos de acá para distinta profundidad, la presión, y seguramente el resultado sería una curva lineal. Mayor profundidad, mayor presión. ¿De acuerdo? Acá podemos notar que dice atmósfera encendida. Si ponemos atmósfera apagada, bueno, desapareció el fondo, es como si se fue el cielo, y en realidad con eso nos quieren decir que ya no hay atmósfera. Y miren cómo la presión ha pasado a ser cero. Esta sería entonces la presión. ¿Cómo se llama la presión cuando no se considera la atmósfera? Manométrica. Manométrica. Esta es la presión manométrica, solo debida al fluido. Entonces ahora estoy ya en contacto y vamos a sumergirnos y la presión va aumentando, pero solo debido a la profundidad. Entonces vean ustedes, por ejemplo, aquí en el fondo del tanque a 3 metros tenemos 24 kilopascales cuando no se toma en cuenta la atmósfera. Y si sí se toma en cuenta la atmósfera, esos 24 kilopascales se convierten en 125. Uno podría decir, bueno, es un valor muy alto, 24 comparado con 125. Sí, pero los 101 kilopascales de la atmósfera a nosotros no nos hacen nada, ni al tanque, ni a nada.
Pues estamos acostumbrados a recibir esa presión de 101 kilopascales. De hecho, si nosotros, si nos apagaran la presión atmosférica en la vida real, ahí sí estaríamos en problemas, porque nuestro organismo no está habituado a no sentir la presión atmosférica. Más bien ahí las cosas andarían mal. Pero por suerte la presión atmosférica está ahí y las cosas son como nosotros conocemos. ¿De acuerdo? ¿Qué más se puede ver acá? Tal vez más interesante sería el flujo aladito de presión, dice. Sí, 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 es cierto eso, pero yo quiero ver algunas otras cosas más. Es que realmente todo esto es muy, muy rico. Estas animaciones del PET ya tienen varios años y se han ido volviendo cada vez más sofisticadas y muy, muy útiles. Muy, muy, muy útiles. Aquí dice que se puede cambiar la densidad del fluido para poder investigar cómo varía la presión para distintos fluidos. Y una cosa interesante es que esta ecuación es válida también para el suelo. Varias de las ecuaciones que vamos a ver acá son válidas no solo dentro de la mecánica de fluidos, sino también en la mecánica de suelos, como van a poder evidenciar ustedes. Entonces, si va aumentando la densidad del fluido, ya se va pareciendo a lo que podría ser el suelo. Incluso el color aquí sugiere esa situación. El agua está justo acá para una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad también. Si uno estuviese con una gravedad más alta, miren cómo la presión se hace cada vez más y más grande. Y si estuviésemos con una gravedad más chica, incluso llegando a la ingravidez, cómo cambiaría la situación. Esto obviamente es menos probable que podamos evidenciar en la vida cotidiana, en el día a día, pero ahí está la posibilidad de analizar la física cuando la gravedad cambia. Aquí estoy viendo otras configuraciones que también son muy, pero muy interesantes y que tienen que ver con, por ejemplo, acá el principio de los vasos comunicantes. Acá tenemos dos recipientes que están comunicados y la ecuación de la hidrostática obliga a que suban de manera uniforme. El nivel va subiendo de manera uniforme. Y no interesa qué geometría tengan estos vasos. Puede ser la que sea. ¿Sí? Vean, aquí tengo una otra geometría. Y bueno, no, acá quizás esto es para otro experimento. Me gusta mucho para los vasos comunicantes porque hay muchas aplicaciones en la construcción. Una muy básica es la de la medición del nivel, de la nivelación que se hace. Está claro que cuando uno va a construir, tiene que tener mucho cuidado con mantener la verticalidad y la horizontalidad de todo lo que vaya a hacer. Imagínense, sería un disparate un edificio que está construido fuera de plomada y queda inclinado. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Entonces los albañiles, los constructores, desde el arranque mismo de la obra, van controlando el nivel y van controlando la verticalidad, la plomada. Y ustedes habrán visto cómo controlan la horizontalidad. ¿Alguien me puede explicar cómo hacen eso? Se ponen hilos en los costados, Se pone, hilos de caña en los costados, se ponen para que la densidad esté. ajá, sí, 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 y están ahí con su manguera, ¿no? Con una manguerita y van Con controlando. un nivel de manguera, como dice. Eso, exactamente, un nivel de manguera. Claro, porque sin importar la geometría de la manguera o si hay irregularidades, variaciones eh, en su diámetro, en su recorrido, no importa. Igual nomás el agua va a subir al mismo nivel porque la ecuación de la hidrostática se cumple siempre. Y eso lo sabe muy bien todo albañil, todo constructor. Entonces le garantiza
que está a nivel. Agarra su manguerita y coloca, mira las dos ramas y está asegurando que ambos puntos están al mismo nivel. Y con eso puede continuar. Para la verticalidad utiliza la plomada, ¿no? Pero esa es otra historia. Lo que nos interesa aquí es el principio de los vasos comunicantes y cómo la ecuación de la hidrostática tiene una aplicación práctica que desde siempre se ha utilizado en la construcción, ¿no? Ahí está, muy, muy interesante todo esto. Este otro no sé, Saúl, si tú has visto esto, a ver de qué trata este experimento. Inge, ese nos puede ayudar mucho lo que es el principio de Arquímedes, ¿no ve? Para usar las gatas también. Si tú le pones un peso ahí, lo sumerges, tal vez si las de guita, no sé, eso. Muy parecido a la imagen que estaba en las diapositivas elevando un autito. Oh, ya. Aquí parece que esto funciona así. Yo tengo esta masita y me permite arrastrarla. Yo la pongo en este lugar y se hunde hasta una cierta altura. Ah, ya. Tienes razón. Esto tiene que ver con la flotación. No me deja de ese lado. Solo a un lado te deja. Y claro, este se hunde un poco más y aquí puedo ver el volumen desalojado. Como no tiene a dónde irse el agua, entonces simplemente se transmite todo por Pascal y el agua aparece subiendo de nivel de este otro lado. Y no sé si me permite ir acumulando, vamos a ver. Sí se puede. Sí, claro, esto se hunde un poco más, entonces tenemos ahora, esto es Arquímedes, es lo que acabamos de ver, y Pascal, cabal, es como si hubiésemos planificado así. Está muy linda esta aplicación definitivamente, Saúl. Y aquí podemos añadir esta otra masa. Y claro, como yo tengo mi regla, yo puedo hacer la medición de cuánto se ha hundido. En cada caso tengo el peso, ¿no es verdad? Y puedo utilizar Arquímedes para ver la fuerza de empuje. Y puedo notar del lado derecho el volumen desplazado, ¿no? Si yo quito esta masa, reduce este volumen, o sea, yo puedo ir midiendo aquí el volumen desalojado y verificando la ecuación de Arquímedes. Está espectacular esto. Bueno, todo esto está relacionado con presión. Acá por lo que veo hay dos pestañas más. Esta tiene que ver con el flujo. Y podemos ver acá que tenemos nuestro sensor de presión. Vean, si nos vamos ubicando en distintos lugares, la presión va aumentando. Esto es debido a Arquímedes, perdón, a Bernoulli. Y aquí yo puedo ir variando la velocidad. Vean acá la velocidad es 1.6. Y miren cómo se nota que esta aplicación ha sido hecha para el caso de fluido ideal. Esto que estoy haciendo, de ir pasando la velocidad a distintos lugares, si esto lo hacemos en la realidad, la velocidad no es constante. Próxima a la pared de la tubería, la velocidad es más chica. Y nos vamos aproximando hacia el centro y la velocidad tiene que ser más grande. Pero eso no lo detecta nuestro simulador, porque está programado para velocidad constante, para fluido ideal. ¿De acuerdo? Ahora esto no sé si se puede. Bueno, aquí puedo cambiar la geometría, lo cual está muy interesante. En cualquier punto se puede cambiar la geometría ahí. Oh, qué belleza. No, realmente está muy lindo. Esto nos puede servir. Yo creo que vamos a seguir mirando esto la siguiente clase. Está muy, muy interesante. Sí me gustaría ver cómo puedo aumentar la velocidad. Aquí, flow rate. Flow rate llegaría a ser el caudal. Fíjense, yo les había dicho en metros cúbicos sobre segundo, pero está claro que también podemos hablar de litros. Un metro cúbico trae 1000 litros, o sea, esto sería igual a 5 metros cúbicos sobre segundo. O 5 cubos por segundo. Los constructores aquí
No sé por qué no dicen metros cúbicos, si no prefieren decir cubos. Bueno, 5 cubos por segundo. Ahí yo puedo aumentar el flujo y noto que hay una mayor velocidad, y esto podríamos, notan cuando reduce la sección del tubo, la velocidad se hace más grande, y una vez regresa a la geometría original, la velocidad se hace más lenta. Miren ustedes, qué interesante. Entonces, menos sección, más velocidad, pero el caudal total es el mismo. Aquí yo tengo una velocidad de 6.7, aquí 7.7, ¿no? Mientras que en este lugar baja a 2.4. ¿Lo ven? Está muy interesante. Y a ver qué es esto. Ah, ya, esto lo podemos ver ya la siguiente clase con más calma. Una torre de agua, seguramente esto es para seguir analizando. Listo, muchachos, a darle una revisada a esto. La tarea para ustedes sería de aquí a la clase del lunes. Repito, para los que no han alcanzado a escuchar, mañana no hay clases. Teóricamente no deberían pasar ninguna clase, pero al menos de la mía yo les confirmo que no vamos a pasar. Y nos vemos el próximo lunes. Por favor, denle una mirada a esta animación, a esta aplicación, está muy buena. ¿Sí? Está en la plataforma. Y lean toda la teoría del libro de Szymanski. Todo. Hemos terminado el capítulo en teoría. Ahora nos toca hacer ejercicios únicamente. ¿Ya? Eso es todo por hoy entonces. Nos desconectamos. Buenos días para todos y hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.